Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por seguirme, gracias por escucharme para quienes se vayan sumando a estos vivos que vengo haciendo de forma frecuente. Porque bueno, la idea es ofrecerles mis servicios, justamente, brindarles mis servicios, pero también brindarles la información de qué se trata, con qué tiene que ver, y ya a un modo terapéutico, ¿sí? Ya mis servicios a modo terapéutico, realmente. A ver, ¿cómo puedo ayudarlos yo, a ustedes, quienes estén interesados en acceder a estas herramientas que son súper sanadoras, que son introspectivas, que nos ayudan a reconocernos a nosotros mismos y que nos ayudan exclusivamente a sanar? ¿Sí? Bueno, esa es la idea. Gracias por sumarse. En este caso voy a traer, les traigo lo que es la información de lo que es numerología evolutiva. Habrán escuchado porque se habla, bueno, por muchísimos lados. El tema de la numerología es como ya muy conocida. Pero puntualmente me voy a detener en estos, en estas energías. Saben que todos los números son vibración. La energía, bueno, vibra en nosotros, en nuestra personalidad, en nuestro temperamento, nuestras decisiones, nuestras actitudes, nuestros sentimientos, por supuesto. Es todo vibración, ¿no? Sabemos. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa vibración se vaya modificando y vaya vibrando más alto? El tema es hacer vibrar esa energía con la que todos nos movemos en la vida, lo que somos verdaderamente, que eso empiece a vibrar de forma más alta y sería de forma más fortalecida. Bueno, ¿cómo se logra eso? Teniendo conciencia, conociendo en profundidad qué es lo que tengo que resolver de raíz, en profundidad. En este caso yo les quiero hablar un poquito de lo que es el tema de la ira y la ansiedad. Ira y ansiedad. Pero no así como la conocemos. Estado de ira sabemos que es un enojo fuerte y bueno, como una actitud así como muy avasallante, ¿no? Cuando uno nos ponemos en un estado de tensión constante y tenemos que descargar de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, con los gritos, con las agresiones, con eso se torna un estado de ira. Pero particularmente me interesa enfocarme en lo que sería la ira reprimida. Ahí, ira reprimida. Y la ansiedad silenciosa, en algún sentido, ¿no? Estados de ansiedad podemos tener todos por alguna cuestión, porque estamos esperando un resultado, porque queremos que las cosas se den de cierta manera, porque las cosas se tardan demasiado, pues bueno, entonces nos genera ese estado de ansiedad. Pero muchas veces esa ansiedad es silenciosa porque uno mismo también se lo guarda, lo reprime. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque estamos muy pendientes, solemos estar muy pendientes de no quedar mal, de que los otros no nos vean así, de mi pareja que no me vea así, de mis hijos que no me vean así, de mi mamá que no me vea así, y con esos temas solemos guardarnos y solemos reprimirnos eso. Bueno, eso que se reprime se va acumulando en el cuerpo, se va acumulando en las emociones, se va acumulando en los sentimientos, queda guardadito ahí. ¿Y después qué hacemos? Pasa el tiempo, pasan los años, si no hubo una resolución, si no pudimos resolver la raíz, o sea, de dónde viene ese estado de ira, de dónde viene esa ansiedad, qué fue lo que lo provocó, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo ese detonante para que uno caiga en ese estado? Pero bueno, ese detonante trae mucha información de algo que sucedió en un pasado y que tampoco se había reaccionado, tampoco se había logrado verlo, visualizarlo, entenderlo, comprenderlo, y eso, bueno, se acumula en el cuerpo y después se termina haciendo enfermedad. Ese es el punto. Por eso después suceden situaciones en las que de repente hay muchos resfríos, hay muchas congestiones, hay muchos dolores de cabeza, hay muchas, migrañas, hay ya temas más delicados, ¿no? Como sabemos, como conocemos, bueno, para los hombres, por ejemplo, el tema de la próstata, para las mujeres el tema del útero, como bueno, después se va todo se va en algún sentido como, se va como, diría yo, como se va grabando toda esa información que no se logró comprender de alguna situación crítica, de heridas muy profundas, de cosas que no se supieron gestionar, emociones que no se supieron gestionar en un pasado, cómo se acumuló.
y se va acumulando en distintas partes del cuerpo. Eso se le llama después bloqueos, ¿no? Los bloqueos emocionales que se fijan, que se graban en células, en órganos del cuerpo, y bueno, eso es lo que termina siendo después de enfermedad. Bueno, volviendo, ¿en qué ayuda la numerología con esto? ¿En qué ayuda? Bueno, por un lado la numerología nos habla de eso de, a ver, ¿cómo me percibo yo? ¿Cómo me percibo? ¿Cómo me perciben los demás? ¿Y cómo debería percibirme? Justamente. O sea, eso es lo que en algún sentido nos describe la numerología. ¿Sí? Básicamente. ¿Cómo me estoy percibiendo? ¿Cómo me veo? ¿Qué creencia tengo yo de mí misma y de mi vida y de cómo manejo todas mis cuestiones y todo? ¿Qué creen los demás de mí? ¿Cómo me ven los demás? Eso también es algo que es un dato que da la numerología. ¿Y cómo tendría que percibirme? ¿Qué es lo que tendría que ver que no estoy viendo de mí misma? ¿Para qué? Para ser un poco más feliz, para estar más en paz, para lograr más armonía, para lograr más calma, para tener la certeza de que todo siempre tiene solución, por ejemplo, para soltar rencores, para dejar atrás lo que haya que dejar atrás, para dejar de perseguir a quienes no nos aman, a quienes no nos quieren, para dejar de mendigar amor, ¿no? Para dejar de mendigar eso, para resolver todas las cuestiones que estén desequilibradas, las cuestiones tóxicas. Y hablando de tóxico, también les quiero comentar esto. Como somos energía, bueno, atraemos lo que somos en esencia, ese es el punto. Pero no, si nos reconocemos en profundidad quién verdaderamente somos en esencia, y conocemos a través de los números cuáles son los números que nos gobiernan y cuáles son los números que están muy en el inconsciente, que los estoy proyectando y me los traen los demás, ¿no? Porque eso también, muy similar a lo que son los astros, la astrología. Los números también, es toda una proyección. Todos tenemos todos los números en nuestra vida, en distintas áreas, incluso de nuestro cuerpo, pero más allá del cuerpo, de nuestra vida, de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que hacemos, de nuestras... de cuáles son nuestras decisiones, nuestras intenciones. Todo está grabado con un número. En nuestra vida hay números, todos los números, del 1 al 9, y después están los números maestros, 11, 22, 33, bueno, que están grabados. Y eso hace que nosotros tomemos diferentes tipos de decisiones, que encaremos la vida de cierta manera, que nos identifiquemos con algunas cosas, con otras cosas no, y con lo que no nos identificamos nos lo traen los demás. De ahí que, bueno, como adulto uno tiene que aprender a reconocer cuáles son las cosas que me afectan, qué es lo que me afecta, qué es lo que me perjudica, pero hablando energéticamente, o sea, energéticamente es el tema. ¿Cómo energéticamente yo puedo lograr darme cuenta de que hay energías que son muy densas y que realmente me vienen a qué? A querer hechizar, a querer vampirizar y a querer parasitar, la verdad. Bueno, ¿cómo logro yo darme cuenta de eso? Justamente la numerología ayuda muchísimo en eso, porque nos va a hablar, la numerología nos revela, nos habla de esos números que nos gobiernan, esos números que son inconscientes, esa vibración que está siendo como reprimida, esa vibración que está vibrando de forma disfuncional en nuestra vida, por haber quedado heridas de la infancia, por haber vivido situaciones tomadas como injustas, o sea, reconocidas como injustas, y a eso le dimos demasiado valor, demasiado sentido, entonces acumulamos un rencor, un resentimiento, que eso nos hace, en algún sentido, no reconocernos en nuestra totalidad, en lo que es ese inconsciente. Entonces, como decía al principio, con esa ira reprimida, con esa ansiedad silenciosa y todo, eso es todo lo que vamos proyectando en los demás. De ahí que de repente nos cruzamos con gente que nosotros vemos que la otra persona está como enojada, está furiosa, viene con una actitud medio violenta, incluso vienen agresiones externas. Es porque no estoy reconociendo esa ira reprimida que hay en mí y la estoy proyectando en el otro. Así se maneja el tema del espejo de las relaciones y las proyecciones, sin darme cuenta, porque no es consciente. Entonces, bueno, la numerología nos ayuda a llegar a ese inconsciente, a ir más profundo, a visualizarte, a ver cuáles son los números con los que no te estás identificando, qué vibración traen esos números, qué aprendizaje traen, qué es lo que tenés que identificar de ahí.
Volviendo al tema de los hechizos, del vampirismo, ¿no? Los vampiros energéticos, los parásitos energéticos. Bueno, a ver, ¿tienen acceso a uno? Tienen acceso a uno cuando uno está con la defensa baja, las defensas bajas, sistema inmunológico bajo. Cuando uno está muy triste, cuando está angustiado, cuando tiene muchas cosas guardadas y de repente no las supo gestionar. Y capaz que uno cree que está bien, porque estoy contenta, por algo, pero todo va por dentro. Por dentro realmente no logré sanar esas heridas que hicieron que se enquistara en una parte de mi cuerpo emociones que son tóxicas. Bueno, por un lado, atraemos energías que están en la misma vibración. Si yo de repente tengo energías así, me siento mal, me siento triste, me siento angustiada, tengo dolor de cabeza frecuente, tengo dolor de estómago frecuente. El dolor de estómago habla mucho del intercambio energético que tengo con los demás, de mi relación con los demás, de cómo me vinculo, de los círculos de amistades. Ahí se juega mucho el tema del estómago, ¿sí? Porque es por donde digerimos, además de la alimentación, también la energía. Entonces, por donde tiene que, pasar la energía, y cuando no fluye, si no está fluyendo esa energía, si queda acumulada, si me cae un alimento me cae mal o algo, porque no fluyó. Entonces tengo que reconocer, a ver, qué información me vino de afuera, ¿no? De alguna persona con la que tomé un café, con la que comí, con la que almorcé. Tengo que reconocer eso, qué es lo que me está trayendo y cómo me cayó mal y no lo puedo digerir. Ahí está, bueno, dolor de estómago, por ejemplo. Bien, entonces, ¿qué pasa? Nosotros le damos acceso, le damos permiso, inconscientemente le damos permiso a que esas energías nos vampiricen. Uno mismo lo hace, uno mismo lo permite. Pero es todo tan inconsciente que justamente no te das cuenta. Entonces, por más que vos tengas la mejor intención de encontrarte con un familiar, con un amigo, con tu pareja mismo, con alguien, con un familiar o con alguien, que vos tengas la mejor intención, si vos estás vibrando bajo, con esas energías que vibran bajo y que lo único que te traen es preocupación, tristeza, angustia, entonces, ¿qué va a pasar? Vas a dar acceso a esas energías tóxicas, esos parásitos, esos vampiros energéticos, les vas a dar acceso. Inconscientemente les vas a permitir. Es como si le abrieras la puerta de tu casa. Así como cuando invitas a alguien a tu casa, estás invitando energías más allá de una persona. Abrís la puerta de tu casa y estás invitando a tu casa, que es tu lugar íntimo. Lo mismo pasa con el cuerpo. El cuerpo es el templo del alma. O sea, todo lo que vos, en algún sentido, das acceso, pero das acceso inconscientemente. O sea, no, por supuesto no somos conscientes, y ese es el punto. Por eso la numerología acá trabaja muchísimo por el inconsciente. Para esas energías inconscientes, para llegar a eso profundo, ¿cuál es la disfunción? ¿Cuál es la distancia? ¿Qué es lo que no estás comprendiendo de tu deseo inconsciente, de tu interior profundo, de cuál es el deseo que vos tenés dentro tuyo? ¿Qué es lo que haces para quedar bien con los demás, para que los demás te vean de cierto modo y los demás te ven de diferente modo seguramente? ¿Y qué es lo que en realidad tenés que hacer? ¿Qué tenés que comprender de tu vivencia para equilibrar y armonizar ese sentir con ese pensar y con ese hacer? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, volviendo al tema de los parásitos energéticos, es como si vos no sanas tus heridas, si no te alimentas mejor también, el cambio alimenticio es muy importante también, si no cuidas tus emociones, si no aprendes a gestionar tus emociones, a comprender que tenés que aprender lo que es el perdón, la compasión, tenés que perdonar todo el pasado, tenés que soltarlo, tenés que lograr conectar con el aquí y ahora, es de presente a futuro, el pasado ya pasó, conectar con qué estoy creando ahora en mi propia vida y qué es lo que deseo y anhelo para mi futuro, y lo que yo deseo y anhelo para mi futuro lo tengo que crear en el presente, en el aquí y ahora tengo que crearlo. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahora para que ese futuro se manifieste de la forma que realmente anhelo que se manifieste? Y para eso tenés que soltar un montón de cosas del pasado también, un montón de cosas. Y por supuesto que, como sabemos también, estamos en este plano terrenal, todos estamos en algún sentido aprendiendo, todos aprendemos. ¿Aprendemos de qué? De las experiencias. Por lo tanto, esos patrones que se repiten, esos patrones que vuelven a vos, esas cosas que vos no entendés por qué te pasa lo mismo que te pasó en un pasado, por qué esta experiencia de vuelta, porque son todas pruebas para ver tu capacidad de soltar, tu capacidad de superación personal, de superarte, tu capacidad de salirte de la víctima, del víctima,
y ubicarte en el responsable de tu propia vida. Comprender perfectamente que todos somos espejo, comprender perfectamente que lo que me traen los demás me está diciendo algo de mí, todo, así sea una agresión, así sea algo lindo, así sea una motivación, así sea lo que sea me está trayendo algo de mí. El tema es cómo yo reconozco eso, cómo estoy reconociendo eso, cómo me doy cuenta que los demás me están provocando en algún sentido, que tampoco son ellos, es todo inconsciente, todos estamos interactuando de forma inconsciente, todos. Justamente estas temáticas lo que hacen es ayudar a salirse del inconsciente, a ir más profundo, a ir al salirse de la conciencia de la que uno cree ser de cierto modo y llegar a lo más profundo de uno para conectar con ese inconsciente que en realidad nos gobierna la vida, porque es el inconsciente el que te gobierna tu vida, es el inconsciente el que decide si vos vas a estar triste, alegre, amargado, feliz, contento. Ese inconsciente es el que forma pensamientos y esos pensamientos son la vibración que están más ligadas a lo que es el plano terrenal, porque está el ego ahí. Entonces con esos pensamientos vas a atraer diferentes tipos de energías, personas que verdaderamente vibran en tu misma frecuencia. Si vos estás, repito, si estás así atravesando un momento triste, angustiado, preocupado, si estás inseguro, si estás confundido, la confusión te hace perderte todo, perderte en el mundo de los sueños, en el mundo de la fantasía, perderte en lo que puedas creer que te puedes perder. Bueno, ahí vas a estar perdiéndote. Entonces, si te estás perdiendo, los vampiros energéticos y parásitos energéticos están ahí, atentos, porque justamente sobreviven en base a las energías de baja vibración, en base al miedo. El miedo es la base de todas las energías bajas, de todas las energías, lo que es tristeza, angustia, dolor, pena, deseo de venganza. Bueno, todo eso es miedo. En la base es el miedo. Ese miedo es el que hay que transformar. Ese miedo hay que superar. Pero para transformar y superar ese miedo tenés que encontrarte y enfrentarte a esas energías que vos mismo creas. Darte cuenta que en realidad vos misma le estás dando permiso a que esas energías te vampiricen, a que esas energías te parasiten, en algún sentido. Esa es la responsabilidad. Darse cuenta de que uno mismo le abre la puerta de su cuerpo en algún sentido para que ingresen todas energías tóxicas, toda la toxicidad que uno recibe cuando se siente mal, cuando se siente triste, cuando se siente angustiado. Eso es lo que vos estás permitiendo, porque hay algo que no lográs comprender de tu ser más profundo, de tu interior, algo que tenés que sanar seguramente, que tenés que soltar, que tenés que dejar ir, que tenés que perdonar, que tenés que tener compasión y verte a vos en tu responsabilidad. También sacarte mochilas y darte cuenta que en realidad hay cosas de las que uno se hace cargo muchas veces y que no tienen que ver con uno, que tienen que ver con los demás, que tienen que ver con otras personas que intentaron también vampirizarte, por ejemplo. Es como abrir la puerta de tu casa, como decía, como invitar a alguien a tu casa. Esta es la situación, la secuencia que se da con el tema de los parásitos energéticos, vampiros energéticos. Es como abrir la puerta de tu casa, invitar a una persona a tomar un café. ¿Te gusta cómo te trata? ¿Te gusta porque te dice cosas lindas? Bueno, ok, ahora quédate a merendar. Merendamos porque me gusta lo que me estás diciendo, me cae súper bien. Te invito a cenar, te quedás a cenar, bueno, seguimos, continuamos, charla súper linda, nos reímos de todo, está todo perfecto, bárbaro, y ahora quiero que te quedes a dormir. Bueno, te quedás a dormir y es como que te secuestro, en algún sentido te secuestro, porque me caes re bien, me decís cosas, me decís lo que quiero escuchar, me decís bárbaro, genial. Ahora, el tema es, si vos estás necesitando eso, que venga alguien y que te llenes de alegrías y que te fortalezca tu autoestima y que te diga que estás linda y si lo estás necesitando, hay mucho que trabajar en vos. Vos tenés que trabajar en vos, porque el tema es dejar de necesitar que los demás te digan lo que querés escuchar, cuando es algo que te lo tenés que aprender a decir vos. Vos mismo, uno mismo tiene que aprender. Uno mismo tiene que aprender a mirarse al espejo y decirse que es hermoso, divino, que sos lo mejor que hay, la mejor persona del mundo. Uno mismo es un ejercicio del espejo, es un ejercicio que es súper, súper poderoso también para elevar la autoestima, para fortalecer la autoestima. Cuando uno necesita,
estar con alguien porque le tiene miedo a la soledad, porque no puede estar solo, porque me dice cosas lindas, porque me siento bien, porque me da seguridad, porque me da confianza, porque esto, porque aquello. Bueno, todo lo positivo que uno ve en los demás, que los demás me traen y yo necesito eso, en algún sentido estoy quedando enredada también en el vampirismo. En el vampirismo, sin querer, sin darme cuenta. ¿Pero por qué? Porque yo tengo mis defensas bajas, porque tengo baja autoestima, porque no me lo sé decir yo, porque no me lo enseñaron, porque lógicamente no nos enseñaron nunca eso, a cómo hacer para amarnos a nosotros mismos, para elevar nuestra autoestima, fortalecerla y no necesitar de nadie, que nadie me venga a decir nada de todo lo que yo me puedo decir a mí misma. Bueno, volviendo a la numerología. Numerología lo que habla es eso, la numerología te da las herramientas, realmente las herramientas que vos tenés, que contás con esas herramientas, numerológicamente hablando. ¿Cuáles son los números? Por ejemplo, podemos detectar cuáles son los números que te generarían más estados de ira, más estados de ansiedad. Se podría decir un poco el 1, el 8, el 1 que habla de liderazgo y de acción, ¿no? Es muy similar a lo que es Aries. Bueno, el 1 que habla de impulsos, de acción, de decisiones urgentes, ya. El 8 que habla de poder, es una energía de poder, de fuerza, de poder, habla tampoco una parte de liderazgo. Cuando ese 8 no se está comprendiendo, ese 1 no se está comprendiendo y lo tenemos ahí una parte del inconsciente y de repente algo me está empujando, que tengo que estar a cargo de algunas cuestiones, algunas cosas, pero de repente no tengo las herramientas, yo siento que no voy a poder, yo siento que me da miedo enfrentar eso, ¿cómo voy a hacer para ser líder si de repente no tengo la capacidad? ¿No? Ahí entran todos los miedos. La numerología lo que hace es ir bien profundo e ir indicándote dónde está grabado ese 1, dónde está grabado ese 8 de forma inconsciente para que vos logres conectar con esas capacidades, con esas habilidades y con ese talento que lo tenés para ser líder. Una persona, por ejemplo, de número de vida, que el número de vida lo pueden ver, todos lo pueden hacer como un ejercicio, lo pueden hacer en su casa, es la suma de tu fecha de nacimiento. Es sumar toda la fecha de nacimiento, el año, el mes y el día y reducirlo todo a un dígito. Tiene que quedar un dígito excepto los números maestros. 11, 22, 33 quedan así. Pero bueno, si no son los números maestros, del 1 al 9 tiene que quedar reducido todo a un dígito. Y ahí, el número de vida te estaría indicando los niveles evolutivos con los que vas a atravesar en tu vida. Justamente las experiencias que vas a vivir. ¿Y qué aprendizaje? ¿Qué aprendizaje? ¿Cómo vas a aprender de esas experiencias? Y según la edad que tengas, que eso también la numerología lo indica porque marca las etapas de la vida, según la edad que estés teniendo en este momento, bueno, va a estar indicando cómo venís con ese número de vida, cómo te reconoces así, con ese número. El 1, porque hablé del 1. Hola Estela, ¿cómo estás? Gracias por estar. Justo Estela creo que es 1, no me acuerdo, una alumna mía de numerología divina. Bueno, cuando por ejemplo el 1, si una persona que tiene el número de vida 1, bueno, esa persona habrá tenido experiencias seguramente en la infancia, con la familia, que todo siempre ha llevado a esa persona a querer retenerla, ¿no? Hacer que esa persona sea dependiente, por ejemplo, que no se liberara, que no sea libre, ¿no? Esas son las experiencias que habrá vivido una persona con número de vida 1. Porque ¿qué le está enseñando la vida? Que tiene que aprender a desapegarse, tiene que aprender desapego justamente para liberarse, para ser independiente, para ser libre y para en algún sentido terminar siendo líder. Así, Estela, me acordaba 1. Y además sos ariana, hay como una fortaleza también ahí más, ¿no? Con ese 1. Eso, a independizarte, ¿no? De esto te habla el 1, pero en general que va a vivir esa persona con número 1 y son ese tipo de experiencias que la familia siempre te va a estar como reteniendo como para terminar siendo un poco dependiente. Bueno, el aprendizaje de ese 1 es a liberarse. Yo, por ejemplo, tengo un número de vida 11. 11 es un número maestro, es 11, 22, 33 son números maestros. Los números maestros desde la numerología son como, se podría decir, los más, no sé si castigados, no es una palabra positiva, pero a ver, los más exigidos, los números maestros. Personas con números maestros son más exigidos a lograr comprender perfectamente qué es lo que pide ese número. Yo, además de mi numerología personal, era imposible que no me dedicara a todas estas terapias y estas temáticas. Era imposible que no sea así porque tengo un 11 en esencia, que es mi deseo inconsciente, ya nací con ese deseo. Un 11
Tengo un 7 en imagen, o sea, cómo me vieron las personas durante toda mi vida y cómo me siguen viendo. Seguramente como muy introspectiva, a veces un poco distante, como que si no me importara nada de la vida. Me ven un poco así, por el 7 habla un poco de eso porque es muy de introspección. Y mi misión en esta vida es un 9, o sea, sí o sí tengo que ser una persona súper espiritual, re espiritual. Y bueno, así es como mi numerología me fue indicando todo mi recorrido, ¿no? Durante toda mi vida. De chica lo sufrí un montón, por supuesto. Lo sufrí un montón porque yo he sido como una especie de provocación para tantos egos. Total. En el sentido de que una persona muy intuitiva, muy para adentro, eso fue lo que me hicieron mis números, ¿no? Y la astrología también, porque la astrología también da muchos datos sobre el tema. Pero bueno, eso, como que mi intuición, mi tema de la introspección, de la investigación profunda, de la espiritualidad, me ha llevado siempre a ser una gran observadora de todo. Y en ese ser tan observadora, en algún sentido, me costó, se podría decir, en este plano terrenal en el que vivimos, tan materialista, ¿no? Como sabemos, me costó eso, me costó el tema de plasmar mis ideas. Por ser un número 11 tengo muchas ideas, siempre fui de una persona de muchísimas ideas, pero que costara plasmarlas, ¿no? Que cueste eso de materializar esas ideas y plasmarlas. Por eso, bueno, como que fue como muy complicado. Pero bueno, la idea es esa, verse a qué edad tiene uno en este momento, qué es lo que me está pidiendo esos números, mi número de vida, mi esencia, mi misión, cuáles son las 4 etapas de mi vida, con qué número está rigiendo cada etapa de la vida, cuál es mi número potencial. El número potencial también da mucha información. Y también, por supuesto, los números kármicos. Los números kármicos son fundamentales también. Las lecciones kármicas. ¿Cuáles son justamente esos patrones que se me repiten, que vuelven a mi vida y por qué? ¿Para qué están volviendo esos patrones? ¿Y qué me estaría indicando esos números? Lecciones kármicas, números kármicos. Los números kármicos son 4. Son 4. El 13, el 14, el 16 y el 19. Son números kármicos. Bueno, el 13 habla de aprender de las experiencias, pero aprender a reiniciarse siempre porque tiene que ver con la muerte y renacimiento. 13. Entonces, es como que todo el tiempo nos van a suceder cosas. Una persona que tiene un número 13, un número kármico, que puede estar grabado en el nombre, puede estar grabado en el apellido, puede estar grabado en la fecha de nacimiento, puede quedar grabado en una etapa de la vida. Entonces esa etapa se va a vivir con muchas pérdidas, por ejemplo, porque tiene que aprender sobre eso. El 14 habla de las experiencias, aprender de las experiencias. Y bueno, un número 14, un karma 14, va a haber siempre tentaciones con un número 14. Un karma 14 va a traer tentaciones en cuanto a los vicios, en cuanto a la atracción que tenga que ver un poco con la turbiedad, se podría decir. Porque también un 14 tiene que aprender muchísimo lo que es el autoconocimiento, la valentía, la humildad, la compasión. Tiene que aprender a reconocerse en la propia sensibilidad y para también en algún punto ser una persona más expansiva a nivel conciencial, ¿no? Y también juega mucho el tema de la aventura, el ser aventurero, porque reducir un dígito es el 5 y el 5 habla de la aventura también, de la aventura, la expansión de los viajes. Bueno, con eso tiene que ver el karma 14. El karma 16 es el karma de los sueños destrozados. Es un tema porque este karma tiene que aprender fe y optimismo. Básicamente eso, tiene que aprender fe y optimismo. Entonces la vida le va a traer situaciones en las que aprenda a tener fe en sí mismo, autoconfianza plena y mantenerse optimista. Que no tiene que ver, que se confunde, a veces la numerología lo marca muy bien con esto, se confunde a veces con fe, con la voluntad. ¿No? Con la fe y optimismo es esto de, bueno, tengo que tener voluntad, me tengo que levantar todos los días a la mañana, tengo que cumplir con todo lo que me pide la vida, sí o sí, pero ahí no porque no se está teniendo fe, sino que se está en un mecanismo repetitivo de cumplir con situaciones de las que hay que cumplir, ¿no? Pero termina basado en una obligación, la obligación y la responsabilidad que todos tenemos. No, acá lo que se pide es algo más profundo, es una fe firme en que todo lo que sucede en la vida
me está llevando y me está direccionando hacia algún lugar. Y todo siempre termina siendo positivo. Eso tendría que ver con el optimismo. No es un optimismo negador ni negacionista, ¿no? No un optimismo de que se me está cayendo el techo encima y bueno, pero no importa. Yo creo profundamente que este techo no me va a tocar a mí, se va a frenar a la mitad, ¿no? Eso ya sería un delirio. No. El optimismo es como fe, y optimismo es confiar plenamente en que todo lo que si yo estoy de repente direccionada, si estoy a conciencia, me estoy conociendo en profundidad, conozco cuáles son mis lados más vulnerables, mis lados más sensibles, conozco mis lados más fortalecidos también, conozco mis talentos, conozco mi propósito en esta vida, cuál es mi misión. Si yo estoy conociendo y tengo esos conocimientos, en eso ayuda muchísimo la numerología, reconocerse en todas esas virtudes y en algunas cosas que, bueno, se le llaman defectos, pero bueno, las cosas que son más de energía de baja vibración, bueno, voy a tener a conciencia, voy a saber que estoy direccionándome de la mejor forma posible para llegar a cumplir esa misión y ese propósito que me están pidiendo mis números en esta vida, para lo que nací, justamente, ¿para qué nací? ¿No? La pregunta también. Bueno, esa fe y optimismo sería hacer todo lo que uno tiene que hacer, pero con la autoconfianza plena en que va por el camino correcto, que ese camino está guiando correctamente a la persona, al ser, a lograr ese propósito y ese objetivo, ¿sí? Esa misión. Y por último está el karma 19. El karma 19 es el karma del ojo por ojo. Bueno, es mundial. Ese karma es mundial, sabemos. El karma del ojo por ojo, que bueno, que habla con esto, justamente esto de me haces un mal y bueno, te lo hago peor, ¿no? Esto de la venganza, juega mucho la venganza y también el tema de la manipulación. Una persona que tiene karma 19 tiene que reconocerse en los juegos de manipulación, tiene que dejar de manipular, cortar ese karma, se corta así, dejar de manipular y dejar de quedar enredado en juegos de manipulación, que justamente si uno deja de manipular cambia uno y cambia el otro, cambia uno y cambia el entorno, es así. Si uno deja de manipular uno, lo reconoce en sí mismo, y está más atento, tenés que estar más atento, más atenta cuando vas a hacer alguna situación, cuando vas a pedir algo, cuando vas a tratar de no quedarte enredado en el manejo de manipulación y no manipular. Y automáticamente se va a manifestar así. Tampoco no vas a manipular y no te van a manipular. Hola Nori, hola Linda, gracias por escucharme, gracias a quienes se están sumando, Ale, gracias por estar. Bueno, por otro lado, también vampiros energéticos, parásitos energéticos vienen con comunicación negativa, ¿sí? Con la información, con los medios de comunicación, con la televisión, como sabemos, ¿no? Todo lo que llega muy negativo, tóxico, todo lo que, bueno, tiene que ver con cosas que bajen la energía, ¿no? Que pongan en una energía así como de impaciencia, de intolerancia, de estados así como alterados. Todo eso es energía tóxica y nos estamos permitiendo que esos vampiros energéticos, que esos parásitos energéticos nos puedan, que nos manipulen ellos, o sea, estamos como entregados a que nos manipulen nuestra energía como quieran, como se le cante. Gracias Nori, genial, gracias Linda, gracias, espero que estés muy bien, seguro que sí. Entonces, bueno, y por otro lado quería decir que porque tampoco, o sea, somos dualidad, está lo oscuro y lo claro, la claridad y la oscuridad, la luz y la oscuridad están presentes en todos y en todo. O sea, ¿están atentos los vampiros energéticos? Sí, que son energías densas, negativas, tóxicas, que vienen de ¿qué? De esas energías, de esas emociones de baja vibración. De cuando uno está en esos estados así, cuando hay sistema inmunológico bajo, cuando uno se siente como, cuando uno se siente enfermo o cuando uno está tensionado, cuando está con ataques de ira, cuando está muy ansioso y como decía antes, cuando tiene ira reprimida también, cuando está reprimiendo ira para no enojarse con alguien, para no discutir, cuando uno se reprime, esa ira también es retóxica y también la va a manifestar en el exterior. Si uno no quiere discutir con alguien, pero está lleno de ira interna y se está guardando, no quiere discutir, no quiere plantear, porque no quiere escuchar lo que va a escuchar, porque
bueno, se va a manifestar, va a venir el otro con todo ese estado de ira y con la agresión externa. Entonces, por lo tanto, si alguien me está agrediendo externamente, me tengo que empezar a preguntar qué me está pasando a mí, por qué me afecta. Ahora, si alguien viene a querer plantearme algo, a decirme algo y viene como enojado, y a mí no me afecta absolutamente nada, incluso tengo argumentos para explicarle a la persona por qué sucedió, para qué sucedió lo que sucedió, y estoy súper tranquila y mantengo mi paz, mi eje y todo, esa ira no me pertenece a mí, es del otro, le pertenece al otro. Tiene que ver con eso también, el tema de las proyecciones, ¿no? Bueno, eso sería entonces lo que es la numerología. Yo les recomiendo muchísimo, les recomiendo que hagan una consulta numerológica. Yo siempre, ofrezco lo que es el informe numerológico, que es un informe completo, como un mapa numerológico. Es como una carta natal, es un informe completo de numerología. Pero también pueden hacer una consulta así que sea solo una consulta breve, una consulta sobre el trabajo, sobre la salud, cómo va a estar, por ejemplo, en este año, 2026, se habla del el número personal. El número personal habla mucho de, sacamos un cálculo también y ahí analizamos cómo se va a desarrollar todo este año. Y también algunos consejos. Y también puede ser mes a mes también. Si de repente les interesa, podemos hacer una sesión mensual y todos los meses, si están por algún proyecto, si quieren emprender algo, si quieren ir guiándose, orientándose a través de la numerología, es una excelente herramienta para eso. ¿Sí? Para enfocarse mejor en eso que estén haciendo y bueno, poder estar más orientados y tomar mejores decisiones. Así que bueno, cualquier consulta que quieran hacerme, si quieren pedir un turno, lo que quieran, me escriben por privado y acá yo dejé mi celular, o me escriben por privado en Instagram y ahí nos contactamos, nos conectamos, yo les doy una fecha de sesión y bueno, y continuamos con esta hermosa temática, con esta hermosa herramienta que es de autoconocimiento, de evolución y también especialmente para sanar eso, para sanar en los estados de ira o al menos para mantenernos en eje, para cómo hacer para salirse de esos estados, del estado de ira y cómo hacer para calmar esa ansiedad. ¿Cómo hacer para calmar esa ansiedad? ¿Cómo puedo yo lograr mantenerme en eje cuando vienen situaciones que me desbordan, cuando vienen situaciones que me confunden, cuando vienen situaciones que no me dejan decidir y cuando no vienen situaciones que estoy esperando tan ansiosamente? ¿Cómo hago yo para mantenerme en eje? Para que eso no me perjudique, para que no me perjudique mi presente, ¿sí? Porque todo pertenece al futuro. Un estado de ira puede estar perteneciendo al pasado, porque puede ser un rencor o algo, un resentimiento que está guardadito y la vida te trae como patrón repetitivo para que vos logres ver eso que tenés que resolver, que es un tema del pasado. Y en cuanto a la ansiedad, es un tema del futuro. La ansiedad es miedo al futuro, miedo a la incertidumbre, miedo a qué va a pasar. Eso te crea ansiedad y tanto el pasado como el futuro te perjudican tu presente. Es así, no podés avanzar, estás en un estado tensionante todo el tiempo, todo te cae mal, todo, bueno, eso tiene que ver con que estás viviendo en eso, no estás resolviendo temas del pasado y estás muy plantado en el futuro con los miedos del futuro. El hermoso y completo amigo. Vale, gracias, linda, mi gran alumna y también divina. Estela, está siempre en todo, así que te recontra agradezco, gracias. Gracias por el ventilador también, gracias, linda, gracias. Bueno, gracias a todos, gracias Roby por sumarte, gracias a todos quienes me apoyan. Voy a empezar con los saludos, y también con mis canjes, ¿no? Con mis grandes canjes que son Silvina, que es Rosario, divinas también. Pueden seguir estas cuentas, @seduzione con Z in mente, que es la cuenta de Silvina, que ella vende perfumes importados, divinos. Y también pueden seguir la cuenta de Rosario, @ada.negra.tarot, que es una alumna mía, que va a ser una futura gran tarotista, seguro. Y bueno, y por otro lado, estén atentos. Gracias a vos, te reís, Estela, muy gracioso, pero bueno, gracias. Estén atentos también que estamos, ya estamos viendo el tema de lo que es la técnica estructural con Vero, que ella está en Córdoba y vamos a hacer una formación, la va a hacer ella con su equipo, ¿no? Pero bueno, yo voy a ceder mi espacio acá, Centro Holístico Astrosol, Leopardi 20, en Villa Lurocaba,
Pueden anotarse, pueden ver el video que subí, el video de ella, los vivos. Vamos a hacer un vivo seguro el lunes nuevamente para charlar un poquito más de, bueno, de qué trata el tema de técnica estructural. Se basa muchísimo en la columna vertebral. La técnica estructural es columna vertebral. Para ver el tema justamente de las vértebras, a ver cómo están las vértebras, sabemos que en el cuerpo se manifiestan, en nuestro cuerpo físico se manifiestan esas emociones que estuvieron mal gestionadas y se van acumulando a través de la columna, ¿es cierto? Como Reiki también lo detalla y lo define muy bien, muy claramente así. La energía circula por la columna vertebral. Por lo tanto, yo siempre hablo de esto, que lo habla biodescodificación, y así lo aprendimos, ¿no? El tema de la parte alta de la espalda, que es la parte de los hombros. La parte alta habla de preocupaciones, si duelen los hombros, si hay contracturas, tiene que ver con preocupaciones constantes que uno no está sabiendo cómo hacer para soltarlas. Sabemos que más allá de la preocupación tiene que haber una ocupación, no tiene que ocuparse de las cosas, y si se ocupa no tiene que temer porque lo está haciendo. Entonces las preocupaciones son tóxicas. Lo que hacen es crear nudos acá en los hombros, contracturas. La parte alta y la parte de los hombros especialmente tiene que ver con preocupaciones. La parte alta de la espalda tiene que ver con sentir que le falta apoyo emocional, sentirse solo con todo y que no hay apoyo emocional. Bueno, también es un sentimiento que uno tiene que encontrar la forma de cómo hacer para autoayudarse uno, para fortalecerse uno y no necesitar ayuda externa. Es el sentido que le estamos dando a esa emoción, ¿no? ¿Qué sentido le estamos dando a eso que sentimos? El sentido que le estoy dando, bueno, si me siento desvalorizado, si me siento angustiado, si me siento solo en todo, si no siento apoyo emocional, no siento que me alienten, que me apoyen, bueno, suele suceder que se manifiesta dolor de espalda en la parte alta. La parte media de la espalda estaría hablando de un tema de sentimiento de culpa. Hay que trabajar muchísimo el perdón. Hay un tema de pasado no resuelto, y es un tema que tengo que trabajar mucho mejor, el tema de la culpa, el perdón, la compasión, el amor propio, ¿no? Elevar la autoestima, pero bueno, también tiene que ver eso con la columna. Y la parte baja de la espalda es que uno no siente apoyo económico, siente que también está solo en la vida, que todas las cuentas vienen, que no alcanza para nada el dinero, todo, y se siente solo, que todo lo tiene que hacer solo. Bueno, eso también es una forma de gestionar qué sentido le estamos dando a esa supuesta soledad, ¿sí? No es una soledad, sino que son pruebas de vida que vienen a la vida de uno. ¿Para qué? Para darse cuenta que uno tiene todo el poder de resolver todas las situaciones. Tenemos ese poder, todos tenemos ese poder. Tenemos que conectarnos, sintonizarnos a ese poder. La numerología ayuda en eso, a cómo hacer para ver claramente cómo me tengo que direccionar yo para justamente, bueno, primero darme cuenta si tengo ataques de ira, si tengo ansiedad, en todas cuestiones de las que estoy hablando hoy. ¿Cómo hago? ¿Dónde están grabados esos números que me están indicando y me están gobernando mi actitud? Que no puedo salirme de ahí, que me puede, las situaciones me desbordan, me puede. Bueno, ahí también con técnica estructural, volviendo a la técnica estructural, hablan que van más detallados, ¿no? Vero y su equipo lo que hacen es detectar más en profundidad y más detallado las vértebras, cuáles son las vértebras que están disfuncionales en algún sentido, y ellos a través de la energía, manipulan la energía, como sin tocar el cuerpo, lo hacen para que esas vértebras vuelvan a estar, en algún sentido es un reseteo, para que vuelvan a estar en sintonía de vuelta con el ser de la persona, con el ser más profundo, ¿sí? Pero eso es muy personal. Es cierto que ellos hacen una formación para que sean sesiones más personalizadas, y porque todo tiene que ver con cada uno es único en el mundo, entonces cada uno con sus emociones, cada uno con sus memorias, cada uno con sus heridas. Bueno, por eso es muy personal y muy particular. Pero bueno, yo les aconsejo que vean si quieren el videíto. Es un método que se trabaja, bueno, eso sobre la columna vertebral, es un método mundial, ¿no? Técnica estructural, y bueno, es muy recomendable. Y lo que van a hacer el 24 y el 25 de este mes, justamente van a hacer un día va a ser la teoría, otro día va a ser la práctica en camillas, y la idea es eso, que ustedes vengan, que se formen como terapeutas. Es genial para quienes somos, yo seguramente me voy a formar también, quienes somos terapeutas, para sumarlo también como otra herramienta súper interesante, porque manejando la columna vertebral, y ya es súper interesante. Sabemos que la columna es nuestro sostén, ¿no? Quien nos sostiene el cuerpo, y es muy importante que la energía circule por ahí
cómo influye en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestras acciones, nuestras intenciones, en todo. Así que es muy interesante. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar, gracias. Y mañana vuelvo con otro vivo, ¿sí? Mañana sí carta natal. Yo me había confundido, pensé que hoy era de carta natal, de astrología. No, mañana vamos con los astros. Y el viernes con Reiki. Pero mañana con los astros. Los espero mañana sí, pero mañana 18 horas. Hoy voy a compartir el flyer y los espero. Los espero y cualquier consulta me hablan por privado. Muchas gracias y la mejor energía. Gracias.